¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Gracias por estar con nosotros. La corporatocracia en pleno, ¿qué hay detrás de la diferencia entre Trump y Musk? ¿Lo tomamos en serio? ¿No lo tomamos en serio? Y sobre todo eso, ¿qué viene a evidenciar estos gobiernos de ricos? Mi querido Christian Nader, siempre un honor recibirte en esta comunidad. ¿Cómo estás? No, el honor es mío, Jesús. Un placer, gracias por invitarme. Oye, pues de entrada yo te preguntaría esto. Las corporatocracias, lo vemos en Estados Unidos, la podemos definir así, la definimos como una plutocracia. Eh, eh, ¿Cómo entendemos estos gobiernos entre millonarios que sin ningún tipo de pelo en la lengua se empiezan a decir de todo, sin ningún tipo de filtro y sin ningún tipo de lógica de que pueden afectar a millones de personas? Sí, una corporatocracia creo que sería una versión de la plutocracia de una oligarquía, lo cual tampoco es nuevo en Estados Unidos. O sea, si vemos el historial de los últimos, bueno, desde que Estados Unidos surge a finales del 18 como nación, ha estado controlada por una oligarquía y una plutocracia bipartidista, que no hay mucha diferencia tampoco. Por ejemplo, como tenemos un Trump que de por sí Trump sí es un oligarca, es un millonario inmobiliario y casinero. No sé, tenemos en el Partido Demócrata un Bloomberg, por ejemplo, ¿no? Y digo, la lista es enorme, aunque generalmente ellos se mantienen en las sombras. Ellos son quienes dictan las instrucciones a la élite, bueno, a la élite bipartidista, y rara vez ellos ascienden a la presidencia. Sí ha ocurrido, por supuesto. No sé, tenemos el caso en los años 70, en la administración Ford, por ejemplo, Nelson Rockefeller, que era nieto de John D. Rockefeller, llega a la vicepresidencia, ¿no? Entonces, sí, hay que entender a Estados Unidos como una plutocracia, una oligarquía que siempre ha favorecido los grandes intereses de las multinacionales, de las empresas, en múltiples sectores. Bueno, armamentista ni se diga, y para eso además también tienen una estructura de lobbies, por ejemplo, y en este caso es el lobby, yo creo, a ver, yo creo que la gran decepción de Elon Musk es que él buscaba tener mayor peso en esta administración y al final posiblemente trascender incluso. Él no puede ser, no podía acceder a la presidencia. Pasa algo muy parecido como ocurrió con Schwarzenegger. ¿Por qué? Porque son nacidos fuera de Estados Unidos. Elon Musk es un millonario, pues realmente un parásito, procedente de una familia que además es acusada de múltiples crímenes. Por ejemplo, su padre se enriquece brutalmente con minas de esmeraldas que adquieren en la cercana Zambia, Sudáfrica. Él nace en pleno apartheid y su familia fue cercana al apartheid. Y de hecho, por ahí va más o menos uno de los elementos que llevó al rompimiento entre Trump y Musk, porque no sé si recuerdan, hace unas semanas visitó la Casa Blanca el presidente sudafricano y le explicó a Trump que es africano, además negro, y le explicó a Trump que no, que esto es esta narrativa del genocidio blanco, que nada más la imponen además en Sudáfrica, que será una mentira y una teoría de la conspiración. Desde el momento en que acaba el régimen apartheid Boer African en Sudáfrica, acaba oficialmente porque sigue, o sea, sigue habiendo una división de castas y de clases terrible, y que esto era una mentira, ¿no? Entonces Musk era uno de los mayores voceros de esta teoría en suelo estadounidense, y desde ahí ya hay un desencanto que ya es irreconciliable. Y además cuando vienen todas estas leyes, porque Donald Trump ordena quitar los subsidios a los vehículos eléctricos de Tesla, y a partir de eso, además se va sumando una cosa más, y antier fue la gota que derrama el vaso y decide salir Musk. Y bueno, viene esta rabieta, pero por supuesto, ni a quién irle. A fin de cuentas, son dos multimillonarios, uno estadounidense, uno sudafricano, estadounidense, canadiense, que representan pues, la misma moneda, a fin de cuentas, ¿no? El dominio absoluto de la plutocracia a la que tú refieres como corporatocracia, igual lo podemos llamar así, de un país que además se empate este proceso con la deuda impagable, que ya los números, ya es delirante, jamás se podría pagar eso, la deuda pública en Estados Unidos que sobrepasa los trillones. Entonces, pues sí, quien más sale afectado, por supuesto, es el pueblo estadounidense, ¿no? Que está a merced de estos sujetos. Oye, y esto se replica, creo, Cristian, en el mundo. Es decir, este tipo de control empresarial, de control de los mil millonarios, ¿se replica ya? O sea, ya hablamos de un desplazamiento completo del poder
político. Sé que viene arrastrándose, pero sé que viene arrastrándose desde hace décadas también esto, con el neoliberalismo y demás. Pero hoy por hoy vemos ya esa mentalidad, esa forma de operar de los empresarios al frente de los países, o es solamente el caso concreto de Estados Unidos y algunas otras naciones. No, yo creo que en el epicentro occidental, los Estados Unidos, Canadá, Eurooccidente, es la norma desde hace décadas, desde el ascenso de la burguesía, tal cual. Obviamente cada vez es más evidente con el pasar de los años porque esa burguesía ya convertida en plutocracia, el proceso de acumulación que viven cada vez mayor. Pero si vemos, por ejemplo, no sé, recapitulando un poco la historia de Estados Unidos, en el 19, por ejemplo, que es el despegue, ¿no? Tenemos el caso, por ejemplo, no sé, Cornelius Vanderbilt, por ejemplo. Y ha llegado el siglo XX, tenemos, no sé, Andrew Carnegie, el que ya mencioné, John D. Rockefeller, JP Morgan, todos esos nombres que hoy ostentan marcas además. Eran personajes reales que tenían control de sectores estratégicos, por ejemplo, Rockefeller de Standard Oil, que de hecho se enfrenta con la administración Roosevelt, la primera, la de Teddy Roosevelt, por el monopolio absoluto que tenía de los hidrocarburos. Luego tienen que, la ley de antitrust, tienen que partir la empresa, aunque a fin de cuentas los Rockefeller tenían acciones en todas las empresas que se generaron, que eran treinta y tantas. Luego Carnegie, por ejemplo, y no nada más en el contexto estadounidense, trasladémonos al contexto eurooccidental. Por ejemplo, la familia Rothschild es un ejemplo muy emblemático, surgida en el contexto, en un oscuro contexto de habla alemana, judío-alemán, que poco a poco, con la liberalización de la economía a finales del 19, el fin del antiguo régimen, empiezan a tener un privilegio en distintos contextos europeos. La facción de habla alemana, la facción de la Casa de Nápoles, en el contexto británico y francés, al grado que incluso pueden crear países a su conveniencia, porque a fin de cuentas, por ejemplo, el proyecto sionista genocida israelí, además de que recibe el mecenazgo británico, también los miles de millones por parte de la familia de la banca tóxica Rothschild, por ejemplo, ¿no? En el caso francés, más cerca en la época contemporánea, estos conglomerados, que no nada más son mediáticos, tienen todo tipo de sectores, por ejemplo, Vivendi, o en el contexto alemán ocurre lo mismo. Por ejemplo, en Italia es muy evidente, por ejemplo, Berlusconi, ¿no? Por citar algún caso, tan cercano a la Fiat, que controla todo el norte italiano. Y creo que eso se replica también en el caso japonés. El caso japonés y el surcoreano, de hecho, es incluso peor como el control que ejercen estos conglomerados por encima de Estados Unidos. Por ejemplo, en el caso coreano están las famosas chaebol. Las chaebol son estas conglomerados industriales y mediáticos que aglomeran múltiples empresas, por ejemplo. Bueno, son cinco grandes empresas. Tenemos Samsung, tenemos Daewoo, tenemos Hyundai. En el caso japonés, por ejemplo, Mitsubishi, Sony, que prácticamente ocupan además una mano de obra brutal que abarca todos los sectores del país y que controlan la economía nacional. O sea, llegando a sus antepasados, han llevado incluso a cabo guerras, al igual que en Estados Unidos. Por ejemplo, las firmas agroindustriales en Estados Unidos llevaron en primer lugar a crear las repúblicas llamadas bananeras, por lógica estadounidense, y en el momento en que salen de control, incluso llevar a la invasión de suelo estadounidense. Y creo que sí, siempre han existido, bueno, no siempre, por lo menos en los 200 años, 200 últimos años, pero en este momento ya es totalmente cínico el dominio que tienen al grado que un presidente ya ha llegado a esto, ya no se mantiene en las sombras, ya es público. Y la gente piensa, lo peor de todo, el votante de Trump piensa que él va a salvar a la clase trabajadora estadounidense cuando constantemente lanza nuevos flagelos, el desmantelamiento del sistema médico, que de por sí era ineficiente y con Trump va a ser peor, etcétera, etcétera. Digo, la lista puede seguir, es infinita. ¿El ser humano se volvió desechable entonces para esto? Porque tú corrígeme, tú eres el experto. Y cuando estaba la influencia política o el poder político, pues uno influía de cierta manera con el voto, o quería pensar que influías con el voto. Ujú. Pero ahora que está una lógica de mercado como la que bien nos describes con todos estos personajes, el ser humano general, o sea, me refiero a los que no pertenecen a esas castas, nos volvemos desechables para estos personajes. Pregunta en Palestina, por ejemplo, ¿no? O pregunta Claro. en los contextos del llamado sur global. O sea, pasamos de estos Vanderbilt, Carnegie, Rockefeller a personajes como Bezos, o como Elon Musk, o como Trump, o como Gates, por ejemplo, que incluso tenía un plan eugenésico, porque Gates no nada más se quedó en el sector de las telecomunicaciones y digital, pasó también a la agroindustria. O sea, ellos tienen la lógica de matar bueno, acabar con la población porque somos muchos, cuando está demostrado
que, pues vaya, aquí con la población incluso más miles de millones, la capacidad de alimentarlos existiría si hubiera una división de la riqueza adecuada, obviamente, ¿no? Entonces, ellos tienen esta visión todavía eugenésica que también surge en el siglo XIX, tanto en el contexto estadounidense con estos tycoons o magnates, pero también en Gran Bretaña. La eugenesia, el racismo, el darwinismo social. Ustedes son, bueno, que se traduce en nuestro contexto, ustedes son pobres porque quieren, échenle ganas, porque también tenemos a nuestros magnates, obviamente, ¿no? Que se elabora esta narrativa de que vinieron desde cero. Bueno, obviamente Carlos Slim Helú no salió desde cero y los Larrea o los Claudio X González, como por ejemplo con Claudio X González podemos ver más o menos cómo se acomodan esos intereses aquí, o sea, prácticamente el PRI, el PAN y el cadáver del PRD son controlados por este sujeto que busca incidir nuevamente en el destino de esta nación. Con la 4T, a ver, por supuesto, se han distanciado, pero también hay influencia profunda de sectores de la plutocracia nacional mexicana. No es que se hayan desbancado por completo del capitalismo y del liberalismo, no. Se busca un nuevo modelo dentro del capitalismo, pero no han roto con eso. Claro, hay países que es mucho más evidente. El caso argentino es el ejemplo más claro, que de hecho es lo que provoca una de las molestias de Elon Musk. Elon Musk, por un lado, quería ciertas medidas de apoyo a la población, pero también este desmantelamiento del Estado. Por eso él no nombran este representante que se lo inventan, el Departamento de Eficiencia. O sea, que realmente lo que buscaba era disminuir el gasto público, pero acabando con los empleos de miles de empleados públicos y acabando incluso con secretarías dentro del gobierno estadounidense, muy parecido a lo que ocurre con Milei. O sea, en Argentina fue como el campo de pruebas para luego poner a estos sujetos en el poder en suelo estadounidense. Entonces, yo creo que sí hay una corriente darwinista social que vuelve a lo mismo. El caso palestino es muy emblemático. Más allá del proyecto de excusa que es crear un hogar para los judíos europeos que invaden Palestina a partir de comienzos del siglo XX, pero, y que fundan el proyecto sionista en el 48, atrás del ente sionista, atrás de Israel hay muchos intereses estratégicos y económicos. O sea, la industria armamentista ha invertido millones en su laboratorio de guerra, la guerra digital, etcétera. O sea, Israel existe porque lo sostienen también una cúpula de múltiples sectores en Estados Unidos, pero también en Eurooccidente. Israel es una extensión del imperialismo estadounidense, el Estado 51, y ahí se puede ver lo que representa el grueso de la población mundial para ellos. Exterminar a 200,000 personas en menos de 2 años bajo las cámaras, pues no les importa. Lo que harían en nuestros contextos, en el sur global, en Sudamérica, en Latinoamérica, en África, en el sur de Asia, es exactamente lo mismo. O sea, para ellos no somos. Por eso es muy interesante lo que están haciendo esta narrativa a través de la inteligencia artificial, por ejemplo, y una nueva revolución dentro del capitalismo industrial, después del Fordismo y del Toyotismo, la automatización absoluta. Entonces, cuando se logre esto, pues ya obviamente la población, la clase trabajadora, principalmente el proletario, los obreros, ya no, van a ser innecesarios. ¿Qué podemos hacer con ellos? Pues acabar con ellos o matarlos de hambre. Vayan, ese es, digamos, el razonamiento que emplean estos sujetos, porque no nada más la desigualdad, también es el colonialismo, el racismo y el supremacismo en esta misma casta que lo gobierna. Que en el caso estadounidense, además de clase, también en el caso mexicano son casta, porque aquí también se involucra muchísimo el racismo, ¿no? El racismo en contra del grueso de la población mexicana o en todos los países latinoamericanos es exactamente el mismo caso. Oye, y en ese punto, por ejemplo, vemos, ¿no? A esta casta, como bien la defines, que avanza en muchos países del mundo, o esta Ajá. avanza en diferentes regiones del mundo. Cuando tendría, o pensaríamos que tendría que ser distinto por parte de la ciudadanía. Pero qué tanto influye esa narrativa? ¿Esa narrativa la siguen controlando? ¿Es una narrativa complicada ahora con todo lo que bien nos señala la inteligencia artificial y demás? ¿Cómo entendemos esa narrativa de una población que decide votar por gente o acercarse a gente que está literal, no te está ni, digo, lo vemos con Novoa, lo vimos ahora con el propio Milei, lo vemos con personajes de esta naturaleza, el propio Manuel Macron en un momento dado, ahora con sus ideas que trae por delante. Entonces, ¿cómo sentimos qué pasa con la gente en este sentido, oye? Yo creo que, en primer lugar, la leyenda de que aspiran a ser como ellos. Ellos creen auténticamente en un ascenso en la pirámide social. Por ejemplo, citaste algunos casos, ¿no? En el caso de México agregaría también, por ejemplo, a Peña Nieto, que Claro. pues, prácticamente es un producto mediático, es un junior del grupo Atlacomulco, un producto del grupo Atlacomulco y de los intereses dentro del prismo, que fue creado para eso, primero para gobernador y posteriormente para la presidencia. Macron pues, trabajó en la banca Rothschild, por ejemplo.
y Milei sirve a esos mismos intereses. Y ya digo, la lista es muy grande, ¿no? Yo creo que hay un mito del avance social, o sea, del avance de escala social. Por ejemplo, en la India hay en las grandes universidades de la India, en Mumbai, en Nueva Delhi y demás, las carreras que más vaya, que están saturadas son las de cercanas a lo digital, al sector digital de telecomunicaciones, por ejemplo, porque creen que pueden ser de estos nuevos billonarios o trillonarios indios, porque se ha multiplicado el número de trillonarios en la India, que además están muy vinculados al sector armamentista y a la cúpula islamófoba supremacista de Narendra Modi. Entonces, ellos creen que pueden ascender y se pueden convertir en uno de los oligarcas que tienen sus grandes condominios en Mumbai, por ejemplo, o en Nueva Delhi, pero realmente no es así. De hecho, si vemos, a pesar de que la economía india ha crecido a montones, el número de la pobreza extrema en India se multiplica, los millones, más bien cientos de millones de pobres extremos en la India, cada vez son más, pese a que el número de millonarios cada vez va ascendiendo. Digo, obviamente los números son muy pequeños en comparación con la población. Estamos hablando de unos cientos de millonarios frente a más de 1.000 millones de población totalmente empobrecida. Y lo mismo ocurre en México, y de hecho adoptan este discurso pues también supremacista, a pesar de que esa cúpula, que también es casta, además de clase, los aborrece, los odia, los humilla constantemente, ellos quieren ser como ellos, a fin de cuentas, o sea, quieren ejercer estos mismos privilegios, esta misma explotación en contra de la población que ellos comparten sus orígenes. Entonces, no nada más es una guerra económica, también es una guerra de discursos, una guerra cognitiva, o sea, es una guerra que busca acabar con los ideales de la clase trabajadora, campesinos, pero también obreros, y hacer creer esta idea de que tarde o temprano van a ser como nosotros cuando esto no es así. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas el capitalismo es un sistema cerrado. No puedes tener a toda la población en la cúpula porque se derrumba. Lo importante es la acumulación a costa de cientos de millones de seres humanos. Oye, para finalizar este punto, la guerra híbrida, o sea, ellos controlan la guerra híbrida. Ujú. Sí, de hecho, a ver, para que la gente entienda a qué me refiero con guerra híbrida. Guerra híbrida se refiere a una guerra multidimensional que tiene muchos elementos y campos de batalla. Por supuesto, está la guerra tradicional, ¿no? Cielo, tierra, mar, aire, pero ahora también fuera de la atmósfera e incluso también en el terreno digital. Eso en primer lugar. Al mismo tiempo, guerra de propaganda, guerra pues, por los mentes y los corazones de la gente, la guerra mediática, la guerra académica, etcétera. La guerra, por ejemplo, también legislativa, el golpe suave, por ejemplo, ¿no? Las revueltas de colores, los lawfare, preguntan en Brasil, también preguntan en México cómo funciona, a través de poderes, no, por ejemplo, si tienen el poder, no sé, legislativo o ejecutivo en su contra, van a utilizar el poder judicial. Por eso el horror que sienten que se elijan aquí, por ejemplo, a ministros o representantes que van a estar en las cortes. ¿Por qué? Porque necesitan un poder para contener a los otros dos, o viceversa, podría ser un caso distinto. Hay una desesperación en el caso mexicano porque también es una plutocracia que no tiene, ha estado abandonada, quedó huérfana, porque en este momento en solo estadounidense no les interesa mucho apoyar lo que está ocurriendo en México. Ellos traen otro mecanismo de injerencia en México. En este momento ellos no son, por decirlo de alguna manera, su prioridad. Puede que esto cambie en los siguientes meses, ¿no? Y de hecho, retornando al caso de lo que está, el cisma Musk, si es que lo podemos llamar así, el cisma Musk-Trump, es interesante porque volvió a salir a la luz, y esto se tiene que mencionar también. De hecho, vi que lo estabas compartiendo también tú en Twitter, el caso de Jeffrey Epstein, por Ujú. ejemplo, ¿no? Porque obviamente se sabe perfectamente que era un explotador sexual de mujeres y también incluso de menores de edad, pero no se sabe por qué lo estaba haciendo. Dicen probablemente un enfermo. No, 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 lo hacía con afán de chantaje, obviamente. Jeffrey Epstein era un agente sionista, tal cual, y además su pareja, esta Ghislaine Maxwell, estaba vinculada, por ejemplo, a Robert Koch, también conocido como, bueno, Robert Maxwell, pero su nombre original era Jan Ludovic Hock, un agente sionista que llevó armas con la fundación del sionista para armar los grupos terroristas. Ese es el mecanismo más interesante. Cualquier crítico que ose, bueno, desde la esfera política, que ose condenar las acciones sionistas, pues aquí tenemos su largo historial de atrocidades o de crímenes sexuales o de más aberraciones que no pueden salir a la luz si osan. Y Trump es uno de ellos. Pero no nada más Trump, también están los Clinton.
Y bueno, no creo que sea el único caso también Jeff Epstein, yo creo que hay muchos otros agentes. Pero en resumen, ¿qué podemos decir de todo esto? Que sí, o sea, el caso estadounidense y de muchos otros países son controlados por una plutocracia cada vez más alejada de la realidad, una plutocracia que está dispuesta a ser, vaya, un genocidio televisado con tal de mantener su dominio no solamente en Palestina, sino en todo el planeta, y una plutocracia que más allá de los ismas, ellos controlan ese país, el país del norte. Y también hasta cierto punto siguen controlando sectores estratégicos en México. Y es lo que hay que impedir. El problema es que la 4 tiene que decidir a quién representa, porque no puede representar a todos, no puede ser un frente tan amplio que incluso a tus enemigos también representes, o a la gente, o a los plutócratas, a los oligarcas, como diríamos en México, el concepto de FIFI, a los tycoons mexicanos. Mi querido Cristian Nader, siempre es un placer escucharte y aprender de ti, y te agradezco muchísimo estos minutos para la comunidad. No, el placer es mío, cuando quieras, Jesús, gracias.